Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de nuestro podcast y el Talk. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Robert. El día de hoy es un episodio para mí bastante interesante porque vamos a conversar sobre el retorno a clases presenciales, porque como saben en el Perú recién estamos empezando ese proceso. Y por eso tenemos a nuestros super invitados de diferentes países de la región. Tenemos a los maestros Roxana Marín de Chile, a Luis Andrés Prado de Argentina, a Julieta Núñez Oviedo de México y a Andrés Salazar de Colombia. Hola, profes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por tu participación el día de hoy. En primer lugar, quisiéramos saber sobre ustedes, ¿no? Queremos que nos cuenten sobre ustedes y su contexto y el contexto donde enseñan. No sé, Roxana, si pudiéramos empezar contigo. Ningún problema. Bueno, mi nombre es Roxana Marín, yo trabajo acá en Concepción, en un colegio particular subvencionado, católico, y trabajo con niños de primero básico a sexto básico. El colegio, eso sí, tiene alumnos hasta cuarto medio, desde pre-kinder, digamos 4 años, hasta los 18 años. Ese es el universo donde nosotros trabajamos, acá en Concepción. Wow, interesante. ¿Y tú, Luis? Bueno, trabajo en un contexto muy parecido al de Roxana, colegio católico, subvencionado también, y trabajo en todos los niveles de ese colegio. O sea, tengo horas en primaria, horas en secundaria y horas en el terciario de este colegio. Lo que sí, seguramente después se los podré explicar, con todos los cambios que hubo debido a los protocolos, nos hemos reagrupado los maestros de materias especiales. Yo durante un tiempo solo estuve dando secundaria, por ejemplo, para no mezclar burbujas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya lo desarrollaremos más adelante. Julieta, cuéntanos sobre ti y el contexto donde estás enseñando en este momento. Hola Robert, gusto de estar aquí contigo y con Martín y mis compañeros Roxana, Andrés y Luis. Pues mi nombre es Julieta Núñez, yo radico en Ensenada, Baja California, México. Baja California es México también, aunque estamos muy cerca de Estados Unidos, muchas veces hemos adoptado, ¿no?, muchas características culturales más hacia lo americano que lo mexicano, a lo mejor por eso a veces nos dejan que estamos muy al norte, ¿no? Y yo trabajo en una preparatoria de gobierno que maneja un bachillerato tecnológico. Entonces, además de las clases reglamentarias de un bachillerato, llevan una carrera técnica. Los jóvenes que asisten a nuestra escuela están en rango de edad entre 14 y 18 años. Los hermosos adolescentes, ¿no? The teenage years. Entonces, pues el trabajar desde casa en la virtualidad sí ha presentado muchos retos, y sobre todo a nuestro bachillerato en todo México. El gran reto es las carreras técnicas, porque no han podido ir a los laboratorios, ¿no?, al plantel. Entonces, y los otros desafíos los iremos platicando más al ratito. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y por último, Andrés, cuéntanos sobre ti, por favor. Hola Robert, hola a todos, un gusto estar con ustedes. Pues sí, mi nombre es Andrés Salazar, trabajo en una institución educativa de carácter público que está ubicada en el sur de Colombia, en una zona rural. Tenemos estudiantes en esta institución de primaria y secundaria, pero yo trabajo con estudiantes de secundaria. En Colombia estudian 5 años de primaria y 6 años de secundaria. Entonces yo trabajo desde octavo de secundaria hasta el grado 11, que es el último año de colegio de los estudiantes. Una experiencia pues muy agradable, trabajar con los estudiantes de la zona rural, que es un contexto un poco diferente al contexto de los estudiantes de ciudades, de donde pues tienen más recursos tecnológicos que donde estamos. Perfecto, qué variados contextos tenemos. Ok.
Mi Roxana, yo quería preguntarle, Sí. ¿cuándo habían iniciado las clases en su país y más o menos cuáles fueron las condiciones para el retorno? Bien, nosotros tuvimos un intento de regreso a clases el 8 de marzo. Fuimos citados los profesores el día 6 de marzo, o 5 de marzo por ahí, pero lamentablemente justo ese fin de semana se declaró cuarentena en la ciudad. Por tanto, todo se vio retrasado para el 7 de junio, segunda semana de junio, y ahí sí dimos inicio a las clases semipresenciales en realidad. Nosotros estamos en un sistema que no sé cómo llamarán ustedes, pero acá en Chile llamamos híbrido, y a mí me da un poco de risa porque de verdad que híbrido ya es una cosa, tiene hasta una connotación un tanto negativa en ocasiones y chistosa en otras. Entonces, muchos de los colegios estamos en esa situación. Los colegios particulares entiendo que ya comenzaron con presencialidad total. De hecho, una amiga me comentaba que tenía un alumno solamente en línea, pero nosotros nos mantenemos porque el colegio donde yo trabajo tiene 45 alumnos por sala en la normalidad y ahora tiene un aforo de 18 alumnos por sala. Por tanto, se nos hace imposible atender, ¿cierto?, en estas condiciones a todos nuestros estudiantes. Por tanto, quedan 50 en casa, 50, digamos, un poco más, 70% en la casa y un 30% en clase. Pero como te digo, ya llevamos desde junio, nosotros dividimos el año en trimestre y ya completamos el segundo trimestre, semipresencial. Ya, entonces entiendo que en Chile es un poco opcional, ¿no? Hay algunos chicos que van, otros no. Sí, la verdad que los papás tienen que optar por enviar a sus hijos o no, dependiendo de qué tan seguros ellos sientan que está el sistema en el colegio. Y Luis Andrés, tú cuéntanos un poquito cómo fue en tu caso el retorno de clases, cuándo se dio, qué condiciones se dieron. Bueno, a ver, vamos a hacer cronológicamente. Es muy parecido a lo que decía Roxana. Nosotros en marzo ya volvimos en este sistema híbrido donde los chicos iban una semana sí, una semana no, en burbujas. O sea, los cursos generalmente de 30 y tantos alumnos que tenemos usualmente estaban separados en 2 burbujas, con los desafíos que eso implica para el inglés, ¿no? O sea, evidentes en temas de niveles, por ahí muchos niveles mezclados, pero bueno, eso es para desarrollarlo más puntualmente. La cosa es que arrancamos en este sistema híbrido que dependía y aún depende mucho de la capacidad edilicia de los colegios. Como hay protocolos, acá hay protocolos que dicen cuál es la distancia que tiene que haber entre 2 alumnos en un aula, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al tamaño del colegio, es son los detalles del sistema que uno puede implementar. Entonces, esa distancia se ha ido como reduciendo. Arrancamos en 2 metros, después bajó a unos 50 y ahora en este momento actualmente estamos en unos 80 centímetros, lo cual en algunos casos permiten 50. Es muy, como decía Roxana, a veces es un tanto confuso, pero bueno, las escuelas se han ido adaptando y hemos llegado, en junio hubo un brote bastante duro para el invierno de lo que es acá Argentina. Entonces durante un mes hasta las vacaciones de julio se volvió a las clases virtuales en casa, y después de las vacaciones de julio, que fueron en algunos casos un poco prolongadas para evitar volver a clases con los fríos, digamos, más duros, volvimos de nuevo al sistema híbrido y esta semana ya se permitió la presencialidad plena en los colegios que así lo dispongan, teniendo en cuenta su capacidad edilicia y la voluntad de los padres también.
Y entiendo, esto ha sido entonces en toda Argentina. Toda Argentina también le daban esta facilidad y libertad a los colegios de definir, ¿no? Sí, pero mi querido Martín, acá en Argentina las pujas políticas entre el oficialismo y la oposición han llevado que en algunas provincias se acate, digamos, lo dispuesto a nivel nacional, y en otras provincias, digamos, los gobernadores un poco se rebelaron contra esto y lo asumieron. De hecho, al día de hoy estamos en votaciones acá en Argentina, unas elecciones PASO, que se les llama, que son preelecciones, unas primarias, y muchos candidatos utilizan como plataforma de su partido justamente esto, o sea, la presencialidad o no presencialidad de los niños. Por lo tanto, ha habido, si bien hubo una pauta general a nivel nacional, hubo y hay algunas diferencias de criterios a nivel provincia. Julieta, en tu caso, ¿cómo fue en México el retorno a clases? ¿Cuándo se dio más o menos? ¿Y cuáles fueron las condiciones? Muy bien, aquí en México, creo, por lo que estoy escuchando, vamos un poquito atrás de Chile y Argentina, vamos más como ustedes en Perú. En septiembre, en el mes de septiembre, en agosto, a todo el personal docente se nos convoca, ¿no?, a empezar a regresar a los planteles siguiendo un protocolo de 3B, que es vacunado, voluntario y verde. Dirán, ¿y verde qué se pintaron de verde? No, es que el gobierno estableció un semáforo epidemiológico donde indicaban qué grado de contagio había en cada estado, ¿no? Entonces, muchos estados estuvieron mucho tiempo en rojo, luego bajaban a naranja, amarillo, pero volvían a subir a naranja, etcétera, ¿no? Entonces, ese indicador se tomó mucho en cuenta para empezar a retornar, ¿no?, a oficinas, a reacondicionar aulas, etcétera. Sin embargo, ahorita en agosto ya se dio por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, pues el regreso presencial. Sin embargo, sí están dejando abierta la oportunidad, inclusive a cada directivo de plantel, que tome en cuenta, ¿no?, el contexto en el que está inmerso su escuela, porque algunos a lo mejor todavía no tienen completo el protocolo de sanidad para el ingreso, otros estamos también optando, se está llevando a cabo esa distribución interna en las aulas para que no haya tanto aforo. Y pues nuestros grupos son muy numerosos, son 50 estudiantes por grupo y el aforo permitido ahorita son 10. Entonces serían muchas repeticiones tal vez de la clase de un maestro de inglés, ¿no? Porque sabemos que aunque se está manejando el escenario híbrido, todavía nos preocupa mucho a los docentes de inglés el saber, ¿y cómo le voy a hacer, aunque transmita en el mismo momento la clase que estoy dando frente a grupo, a los demás, cómo voy a atender los que están en línea, ¿no? Porque no puedo estar en el pintarrón y luego acá en la computadora viendo si están escuchando, si hay un problema de conectividad, etcétera, ¿no? Y bueno, en términos de nuestro gobierno, pues optaron o comentan que se opta por la presencialidad para no nada más reactivar la economía, sino también reactivar ese bienestar socioemocional de los chicos, ¿no? Que les falta esa socialización, que pues lamentablemente, ¿no?, la violencia intrafamiliar incrementó. Entonces esos factores pues como que sí convencen, ¿no?, de decir, bueno, le echamos ganas para que sí se dé este retorno. Sin embargo, un elemento que es voluntario, ahí ya abre la posibilidad a que no se pueda, que se haga más difícil una planeación,
¿no? Un regreso más estructurado para poder medir los alcances también en el aprendizaje. Claro, ¿no? Estamos todos ahorita como en un experimento a ver qué pasa, ¿no? Eso es más o menos lo que entiendo. Y una pregunta se me vino a la cabeza ahora que comentabas lo de las 3 Bs, Julieta, es que era voluntario y tenía que estar vacunados y en esta zona verde, pero ¿qué pasa si un profesor no se ha vacunado o no quiere vacunarse? ¿Sabes si ha habido algún caso así? Mira, ahorita de las 3B, 2 ya se están como desvaneciendo, ¿no? El verde, porque ya están diciendo en cualquier color puedes regresar, sigue protocolos, ve tu contexto, etcétera, ¿no? Y el estar vacunado, pues los que no pudieron, bueno, más bien, los que no quisieron vacunarse, me supongo que los van a considerar como un grupo vulnerable, porque sí se está estableciendo un determinado grupo de docentes que todavía no van a regresar a la presencialidad por ser grupo vulnerable, por su edad o condiciones de salud. Sin embargo, me llevo esa pregunta porque está muy interesante, porque de hecho sí hay casos, ¿no? De que no hay maestros que no optaron por vacunarse, y sin embargo está surgiendo algo más. En México, a todos los maestros nos pusieron la vacuna CanSino de una sola dosis. Pero ahorita si hemos leído y escuchado sobre esa vacuna, ya están diciendo que pierde efectividad a los 6 meses. Y ya vamos a cumplir 6 meses de que nos hayan vacunado. Entonces entra la incertidumbre de nuevo, ¿no? Y aparte que nuestros jovencitos adolescentes no han sido vacunados. Y mucho en los contextos de los bachilleratos tecnológicos para el cual yo laboro, ellos se transportan en transporte público. No están esas burbujas tan cuidadas en el sentido de a lo mejor en niveles primarios, de preescolar o primaria, los llevan sus papás, ¿verdad? O van muy cuidados. Aquí no. Inclusive algunos de ellos ahora en la pandemia por la economía salieron a trabajar también, ¿no? Entonces, eso desvirtúa lo de verde, vacunado, voluntario, pues ahí lo voluntario también abre una pregunta, ¿no? ¿Lo voluntario solo es para los padres de familia y sus hijos o para el maestro también? Exacto. Pucha, sí, o sea, son tantos factores que realmente reducirlo todo como a 3, o sea, no se puede, ¿no? Y en el caso de Colombia, Andrés, cuéntanos un poco cómo fue el retorno a clases, cómo fueron las condiciones. Bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros en nuestra institución, solamente los maestros regresamos como desde principio de año, pero no con estudiantes, solo profesores, para revisar las instalaciones del colegio, porque nos entregaron como unas condiciones de cómo adecuar la institución, qué se necesita, y esto presentarlo a las secretarías de educación y por ende también al Ministerio de Educación. A mitad de año se regresaba también en un modelo, me parece curioso el término híbrido. Nosotros acá lo llamamos modelo de alternancia, que viene haciendo lo mismo que el híbrido, ¿sí? Que decía que unos estudiantes venían un día, otros otro día. Inicialmente se tenía pensado en ese modelo. A partir del 12 de julio, el Ministerio de Educación ya dice que el 85% de las instituciones educativas ya están pues adecuadas para el regreso a la presencialidad. Obviamente pues hubo un rechazo en algunas regiones porque no todas las instituciones estaban con todas las condiciones, ¿no? Porque pues en algunas partes la infraestructura debía adecuarse, por ejemplo instalar lo que es lavamanos, todo lo que sea necesario para lo que es la bioseguridad. Sin embargo, el ministerio dijo que ya se debía iniciar la presencialidad.
Entonces, en nuestra institución, lo que se hizo fue informar por medios radiales, por medios de perifoneo en las calles, a los padres de familia, quienes voluntariamente quieran enviar a sus hijos a las instituciones, y los que no seguían trabajando como se venía trabajando, algunos por la modalidad virtual y otros recibiendo guías en físico, quienes no tenían la conectividad para continuar su proceso educativo. Al inicio, la primera semana, contamos aproximadamente con la mitad de los estudiantes, pero la siguiente semana fue casi ya la mayoría de estudiantes que regresaron a presencialidad. En este momento prácticamente se puede decir que estamos en una totalidad de presencialidad en la institución educativa. Ha sido pues en un principio e incluso hasta ahora complicada la parte de estarles recordando a los estudiantes todos los protocolos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, tapabocas, lavado de manos, porque pues en últimas siempre para ellos se vuelve como cansón, ¿no? Digámoslo, que estarle siempre repitiendo y repitiendo, y ellos también pues como niños, jóvenes, usted sabe, ellos son siempre como activos, quieren estar juntos siempre, y mantener la distancia siempre era complicado. Inicialmente se dijo que dentro del aula de clase el distanciamiento era de 2 metros. Luego, como lo decía Luis, se fue reduciendo a 1 metro, 1 metro cuadrado. Ahora ya no es 1 metro cuadrado, sino que importa que sea 1 metro hacia los lados, pero hacia adelante y hacia atrás, dice el Ministerio de Salud que ya no importa porque es menor el riesgo, porque usted está el que está a frente no está de frente suyo, entonces es menor el riesgo y cada vez se va reduciendo. Por eso pues en nuestra institución tenemos prácticamente la totalidad de estudiantes. Las únicas excepciones que se tiene son estudiantes que por cuestión de salud no puedan ingresar a la institución, o sea, que ya no les permita físicamente ir a la institución, es la única excepción, pero eso es muy poco. En cada salón será 1 o 2 estudiantes quienes no ingresan, el resto ya estamos casi en una totalidad de presencialidad. Andrés, una preguntita, entonces, y cuando hablas de los estudiantes que ya no pueden ir, me imagino que te refieres a un tema de que tengan una enfermedad preexistente, que los haga un poco más vulnerables, ¿a eso te refieres? Pues sí, inicialmente se dijo eso, ¿no? Pero ya eso ya prácticamente ya no lo utilizan, sino que sea una enfermedad que no necesariamente relacionada con el COVID, sino que por cuestión de movimiento, no sé, algo de salud, que extremadamente ya el estudiante ya no pueda venir a la institución. Ah, ok, entiendo. Andrés, ¿y cómo te sentiste tú? ¿Nos podrías llevar sobre esta experiencia de volver a la presencialidad, tú desde tu perspectiva como profesor? Sí, bueno, al inicio, ¿no? Siempre se tiene el temor porque es que el número de contagios pues estaba aumentando, el número de muertes también por los casos de COVID estaba aumentando, y entonces uno asistir a la institución, a pesar de que en el momento en que ingresamos ya a la presencialidad, podríamos hablar de que un 40% de los docentes ya estaban vacunados, pero ningún estudiante estaba vacunado, y también pues ellos era un riesgo que ellos vayan a la casa y pues se continúe esa línea de contagio. Teníamos una preocupación muy alta frente a esto. Afortunadamente pues en nuestra institución pues muertes no hubo, por cuestión del COVID. Sí hubo contagios y se presentó, pero la tasa de contagios no fue tan alta como pues el organismo de salud del municipio donde me encuentro lo proyectaba. No fue tan alta esa tasa de contagio. Entonces esa sensación al principio sí era muy grande de nervios, ¿no? Porque, o sea, estamos en una pandemia y todo lo que uno escucha por los medios de comunicación siempre fue algo pues, de nervios, tanto para nosotros como para algunos estudiantes, porque por ejemplo los estudiantes de menor grado
no tenían tanta preocupación al respecto. Pero sí ya los estudiantes que ya jóvenes, sí lo tenían. Y también igualmente algún personal de la misma institución que trabajan en biblioteca, en diferentes lugares de la institución, también tenían esa preocupación. Pero ya actualmente ya la mayoría ya se ha acostumbrado a los protocolos, ya ha visto que los contagios pues no llegaron a como se esperaba, y la línea de contagios estadísticamente ha ido bajando. Eso pues también ha ido tranquilizando a la comunidad educativa. Wow, interesante. ¿Y tú, Julieta, cómo crees que es el comportamiento del profesor de inglés, bueno, tuyo también, sobre esta semipresencialidad, ¿no? O estos modelos de alternancia? Pues estamos súper inquietos y ansiosos porque no hay todavía nada en fijo, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Tengo que estar en la escuela o puedo voluntariamente optar por estar desde mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, hemos diseñado para el subsistema que trabajo yo, que se llama de GETI, hemos diseñado material que le llamamos cuadernos de aprendizajes esenciales. Desde que estamos durante la pandemia, hemos estado nada más abordando ciertas unidades de contenido académico. Redujimos, ¿no?, el programa con la finalidad de que se pueda profundizar aún más algunos contenidos esenciales y pues ir aprendiendo, ¿no?, a usar diferentes materiales tecnológicos que desarrollen las 4 habilidades, no nada más la gramática o la escritura, que podría ser las que consideraríamos que se pueden hacer a distancia, ¿no? Entonces, estamos ansiosos porque hemos recibido capacitación, tuvimos la fortuna de tener una capacitación, bueno, estamos en un programa todavía con la Embajada de Estados Unidos, diseñó un programa para nuestro subsistema y nos han estado dotando de muchas herramientas para seguir implementando tecnología a pesar de que regresemos a los planteles, ¿no? Pero sí nos da todavía temor de decir, sí voy a regresar, ¿no?, por lo del contagio, pero ahorita escuchando a Andrés, pues me alienta, ¿verdad?, de saber que ellos pasaron por ese episodio, ¿no?, de ansiedad, de miedo, de inquietud, y que pues es ir probando, ¿verdad?, es ir probando. Lo único desafiante o que le veo más desafío en cuanto a los maestros de inglés con nosotros, solo impartimos 3 horas a la semana de clase. Entonces, los maestros de tiempo completo, 3/4 de tiempo, tenemos muchos grupos. Entonces, al momento de abrir el que sea voluntario, si quieres regresar al aula o vas a seguir trabajando a distancia, pues sí abre esa ansiedad, la eleva, ¿no? Porque dices, bueno, yo voy a ir a trabajar mis cierto número de horas al plantel y todavía voy a seguir desde casa porque tengo que revisar todo lo que haya en línea. Entonces sí me gustaría después escuchar a Andrés qué es cuando empezaron a hacer esto que tú dices, modelo de alternancia, qué herramientas te funcionaron, ¿no? Yo he sido muy feliz a la distancia porque encontré muchas herramientas que me han permitido escuchar las voces de cada uno de mis estudiantes producir en inglés, cosa que es súper desafiante en el aula, ¿no? Y lo que sí he notado mucho es que la motivación ha ido en declive de parte de los maestros porque no vemos que los jóvenes abran su cámara, participen o un porcentaje alto no manda sus trabajos o sea, hacemos el esfuerzo por crear estos ambientes de aprendizaje, materiales atractivos, etcétera, y no sentimos ese impacto, ¿no? Entonces esa ansiedad y inquietud sigue presente todavía. Gracias, Julieta. Y también quisiera preguntarle a Miss Roxana, ¿cómo ha sido el regreso, ¿no?, de los profesores a la semipresencialidad? ¿Y cómo ha sido la distribución y la enseñanza a estos grupos
estudiantes, ¿no? Que por uno u otro motivo no han tenido acceso al internet o a los recursos online que tenía, ¿no? el colegio. Quizás ha habido un desnivel, un posible, ¿no? retraso en los contenidos. ¿Cómo ha sido ese regreso para ustedes? Lo primero fue que desde el punto de vista administrativo educacional se trabaja hasta este minuto con objetivos priorizados, ¿ya? Luego, en el área del inglés, nosotros priorizamos comprensión de lectura, producción escrita, ¿cierto? Y comprensión auditiva, pensando en que la producción oral la íbamos a dejar una vez que los chicos volvieran ya de forma masiva. Ahí íbamos a atender ese objetivo de manera específica. Sin embargo, tuvimos que al principio enfrentar el mismo problema que mencionaba Luis, muchos niños sin computador y sin acceso al material, pero en Chile se dio un fenómeno, no sé si ustedes están enterados, que el gobierno liberó un porcentaje de los fondos de pensiones y los padres invirtieron mucho dinero de ese fondo de pensiones de ellos en comprar este tipo de elementos para sus hijos. Así llegamos en el colegio hoy día a que la mayoría de nuestros niños, yo te diría que antes eran, no sé, de los 45, 10, 12, 15, que no podíamos alcanzar, a los que no llegábamos, sin embargo ahora es 2. Y es gracias, yo creo que los papás invirtieron en este tipo de tecnología para justamente atender el tema de la educación de sus hijos. Eso por lo menos es el fenómeno que se dio en nuestro colegio y eso ha redundado en que nosotros organicemos nuestro tiempo de la siguiente forma. Nosotros trabajamos desde las 8:30 de la mañana y hasta la 1:30. Luego nos vamos a nuestros hogares, los profesores, y continuamos las reuniones con los profesores, las entrevistas con los apoderados y los tipos de reuniones para atender a los niños con necesidades especiales y los equipos que trabajan con ellos en las tardes. Y luego de eso, ya atendiendo un poco la casa, ¿cierto?, la familia, en la tarde, tipo 7 y más tarde, atendemos todo lo que es el tema de la planificación y esas cosas. Ha sido muy desgastador porque hay especialidades, como decía Julieta, que tienen, por ejemplo, matemática, lenguaje, tienen muchas horas con pocos niveles. Sin embargo, nosotros tenemos pocas horas con muchos niveles, lo que para mí significó pasar un mal rato tremendo, a nivel que yo sentía que era demasiado para mí poder hacer este trabajo. Sin embargo, y comentando luego con los profesores de matemática, ellos están desesperados porque no tienen o sea, la evidencia que ellos tienen no les asegura que sus niños de verdad están logrando los objetivos que se plantearon. Sin embargo, nosotros en el departamento de inglés tenemos la tranquilidad que hemos atendido los objetivos que necesitábamos atender y que luego podremos, cuando estemos todos juntos, a profundizar en aquellos. Los estamos viendo todos de manera simple, ¿cierto?, priorizada, pero, por ejemplo, el tema del vocabulario con los más pequeños, las canciones, las historias, todo esto que podemos hacer a través de la tecnología del computador se está haciendo. ¿Qué es lo que no hemos logrado atender y que sí lo tenemos planificado? Es la parte de la producción oral. Así que eso definitivamente nosotros estamos tranquilos. Algo que yo vi como una desventaja, porque y todavía tengo que organizar muy bien mi tiempo, y gracias a Dios ya mi hijo ya es grande, por tanto yo estoy dedicada solamente a mi trabajo, lo puedo hacer. Y lo vi, como te digo, como una desventaja. Pero ahora, al ver el problema que están teniendo los profesores en lenguaje, que ven que sus estudiantes no leen, por ejemplo, claro, los míos probablemente no leen el español, la lengua materna, pero sí logran aquello que es identificar cierto vocabulario, frases, producir en el inglés. Y eso a mí me tiene un poco más tranquila. Y espero que a mis colegas también. Sí, imagino. Quisiera preguntar cuál es el comportamiento del estudiante o cómo ha sido el comportamiento del estudiante en esa nueva semipresencialidad, ¿no? ¿Cómo ha sido regresar y cómo ha sido ustedes verlos nuevamente, aunque sea hace 1 metro, 2 metros? ¿Cómo ha sido eso? La verdad quisiera saber.
Ya, primero los niños, los más pequeños de primero a tercero básico están sumamente motivados. Ellos realmente para mí es muy comprometedor. Me compromete a mí como profesora el entusiasmo que ellos demuestran por el aprendizaje del inglés, y lo otro que para ellos es muy grato, porque como tenemos un enfoque lúdico al respecto, entonces ellos lo pasan muy bien, ¿ya? Eso es con los más pequeñitos. Yo tengo dos sextos básicos, y con ellos es un poco más complicado el tema, por ejemplo, de que nos hagan caso en relación a la distancia social. Eso es un poquitito más, pero debo también compartir con ustedes que los niños han logrado realizar sus tareas. Como les digo, nosotros no somos, no es que no seamos ambiciosos, sino que apuntamos a lo que el ministerio nos exige, ¿cierto? Y eso lo estamos tratando de trabajar al máximo. Si logramos un poquito más, genial, pero nuestro foco está en que logremos con los que están en el aula y con los que están en la casa lo que les planteamos. Y hemos tenido, por lo menos yo he tenido una muy buena experiencia con ambos cursos, con ambos sextos, y siempre les destaco que ellos han hecho un buen trabajo. Entonces los niños se sienten comprometidos también con la asignatura, asisten. Ellos, por ejemplo, yo tengo una muy buena asistencia online. Así es que no, yo estoy muy contenta con los resultados, y siento que aquello, como les digo, que vi como a curse, se transformó en una bendición. El tema de la cantidad de horas y el tanto trabajo, creo que va a dar sus frutos ya el 2022, cuando espero entremos en una presencialidad total. Perfecto, qué bueno. Sí, ojalá sea así, porque realmente de las experiencias que escucho de todos ustedes, realmente el trabajo ha sido súper duro, mucho más que antes, muchas cosas nuevas. Realmente han habido varios elementos en sus diferentes contextos que al menos yo no me había puesto a pensar, y decía, verdad, ¿no? Eso de repente nos va a pasar a nosotros. Entonces quisiera decirles algo. Nosotros, por ejemplo, y esto como es muy práctico, nosotros en Chile, o por lo menos en el colegio donde yo trabajo, probamos muchas formas de evaluar a los niños, pero muchas. Cada uno inventó su propia página, la página del colegio, el Moodle, todas las formas. Sin embargo, una vez que ya esto decantó, ¿cierto? Desde, por ejemplo, mi departamento, nos quedamos con el tema de los videos, ¿cierto? En cápsulas que nosotros adoptamos y creamos. Y también para la evaluación, chicos, los Google Forms. Definitivamente los Google Forms, a los que, por ejemplo, nosotros hemos ido aprendiendo a incluir audio, ¿cierto? Para la parte de la comprensión auditiva. Y también el otro que yo creo que ustedes también manejan es de las, ¿cómo se llaman? Estas interactivas, fichas interactivas, interactive worksheets. Eso para el aula. Para el aula, las interactive worksheets, mucho word wall, mucho de esto en actividades de la clase, pero al momento de la evaluación, los Google Forms. Eso creo que ha sido lo más reliable en términos de lograr que los chicos realizan su evaluación y nosotros tener evidencia de sus logros. Ese es un detalle práctico que quería compartir. No, y súper útil y súper interesante. Lo que quería preguntarles también a cada uno de ustedes, de repente empezamos con Roxana, si le pudieras dar una recomendación al Perú, ahora que estamos empezando todo este proceso de retorno a las clases presenciales, ¿cuál sería esa recomendación? Primero, seguir las instrucciones del ministerio, ¿ya? Y cuidar que en su colegio se respeten las instrucciones que está pidiendo el ministerio en términos de ventilación, ¿Por qué? Porque eso les va a evitar muchos problemas con los apoderados, porque los apoderados van a estar siempre atentos a lo que esté sucediendo dentro del colegio, y si sus superiores no son capaces de supervisar eso, entonces ese tipo de ansiedad por parte de los papás, ¿cierto?, de inquietud, va a interrumpir el tema de sus clases. Así que para que ustedes tengan tranquilidad al hacer las clases, pídanle a sus superiores que sigan las instrucciones del ministerio, cosa que ustedes se preocupen solamente de aquello. Luego, reforzar, ¿cierto? Si tienen un buen trabajo en equipo, reforzarlo.
con los equipos que atienden a los niños con necesidades especiales, con las personas de la unidad técnico-pedagógica, con las personas encargadas de la evaluación, de orientación, porque nosotros en Chile, no sé si también les ha pasado a ustedes, hemos tenido mucho problema de salud mental en los niños, mucho duelo por las pérdidas de abuelitos, de abuelitas, de tíos. Entonces, si ustedes trabajan en equipo, con orientación, con UTP, con la gente de los programas de necesidades especiales de aprendizaje, entonces todo va a fluir mucho mejor. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Luis, cuéntanos, ¿qué nos podrías recomendar para el retorno a clases presenciales? Bueno, me voy a sumar a todo lo que dijo Roxana y lo voy a reforzar con mis palabras, porque creo que, bueno, esa es una clave ahora, ser consistente como educadores, no tratar de cubrir demasiado, sino priorizar. Y lo que decía, muchas de las cosas que dijo Roxana recién, si uno no es consistente con respecto al abordaje de estas temáticas, puede caer en, digamos, mencionar el tema de la salud mental en el aula como una cosa, bueno, chicos, la salud mental es importante, y yo creo que justamente es algo que debe ser abordado con consistencia. De hecho, yo creo que por ahí para otro episodio, si hay gente interesada, en mi colegio trabajamos como equipo, toda la gente de inglés, y adaptamos todos los contenidos para que los chicos tuvieran la oportunidad de abordar, por ejemplo, el tema de la salud mental y las adicciones dentro del contenido mismo. Y le dimos mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros antes en todos los cursos teníamos unidades diferentes que por ahí no tenían nada que ver con esta realidad que estamos viviendo, y todos los profesores acordamos en este año que la unidad número 1 iba a ser hablar de la comfort zone, cómo la zona de confort nuestra había cambiado, qué había pasado con estos temas mientras estábamos en la virtualidad. Entonces eso le dio mucho espacio a los chicos para compartir todo lo que les estaba pasando, y a partir de ahí nosotros generar herramientas, equipos y diferentes situaciones donde pudiéramos hacer sentir a los chicos que claramente manifestaban mayores problemas en este sentido, hacerlos sentir acompañados. Lo cual me parece que yo a la comunidad educativa del Perú les recomendaría que prioricen esto, porque, como dijo Roxana, hay y va a haber mucho duelo, mucho cambio para los chicos, y eso me parece que como adultos tenemos la responsabilidad de brindarles tranquilidad y llevarles a ellos un contexto un poco más ordenado donde ellos puedan volver a reencontrarse con ellos mismos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. En verdad, yo creo que el tema de salud mental tiene que ser una piedra angular en general, ¿no? En todo el colegio. Julieta, ¿tú qué podrías recomendarnos, que estás en una situación similar a la del Perú? Pues mira, he tenido la oportunidad de participar en algunos cursos remediales que le llamamos, y hemos intentado, ¿no?, regresar con muy poquitos estudiantes, los que van de nivel más bajito, que no acreditaron su materia, etcétera. Y sí se siente mucha emoción volverlos a ver físicamente en el aula. Yo tuve nada más 2 en esa experiencia y era así como súper emocionante verlos llegar, ¿no? Pero yo les recomiendo mucho a todos los maestros del Perú que sí pensemos en positivo, de que nos demos la oportunidad de ir al plantel, de ir al aula y sentir esa emoción de ver llegar a los jóvenes, ¿no?, a los niños. Y
y volvernos a entusiasmar que todo este trabajo que hemos hecho y que va a tomarnos más tiempo y nos vamos a tener que llevar desafortunadamente trabajo a la casa, pero esa motivación al verlos otra vez presencial yo creo que nos va a dar energía, ¿no? Y también quiero compartirles que aquí en México tenemos un programa a nivel media superior que se llama Constrúyete y tiene mucho material que ha creado para ese bienestar socioemocional, ese bienestar emocional. Entonces los invito a todos a consultar la página, es construyete.cep.gov.mx. Ahí hay mucho material que no está en inglés, pero se puede adaptar, ¿no? Las temáticas son sobre habilidades socioemocionales, el sentido de pertenencia, la concepción de lo que es lo colaborativo, ¿no? Y otra súper recomendación, y que me la llevo también de aquí de Roxana y Luis, es el trabajo en equipo, no nada más entre la academia de inglés, sino con todos los colegas que atendemos al mismo grupo, ¿no? Porque en ocasiones abrumamos a los jóvenes con tareas de matemáticas, de inglés, de lectura, entonces yo creo que si nos sentamos a platicar, como nos decía Roxana, ¿no? Que tenían reuniones ellos con los maestros y platicar, bueno, ¿cuál es el tema que está surgiendo entre los jóvenes de interés? Y vincularlo a su vida cotidiana, para que no vean que la escuela es como ir a tomar algunas clases que no sé si me van a servir en mi vida diaria, ¿no? Entonces creo que ese trabajo en equipo, no nada más con los docentes de inglés, sino con todos los compañeros que atendemos a esos seres humanos que requieren que balanceemos el contenido hacia lo socioemocional y lo académico. Andrés, cuéntanos, ¿tú qué podrías recomendarnos al Perú a partir de tu experiencia para que el retorno a clases no sea tan duro? Sí, pues escuchando a los compañeros comparto muchas de las ideas que ellos ya han mencionado. Por ejemplo, una recomendación sería atender a las autoridades de salud, escuchar las recomendaciones que ellos tienen, ¿no? Porque ellos son pues los profesionales en lo que se refiere a la protección, a los cuidados. Entonces, tal vez solicitar asesoría a ellos para que nosotros, una vez ya asesorados, podamos brindarle un servicio más seguro a la comunidad que es quien va a ingresar allá. Hablar con los padres de familia, una vez estemos ya asesorados por las autoridades de salud, darles las diferentes recomendaciones antes de regresar a la presencialidad. En equipo, como lo dice, ¿quién le decía? Y bueno, usted reunirse en equipo con los compañeros, los profesores, y observar las instalaciones de la institución educativa, el colegio, donde ustedes estén, de verdad cuenta con las condiciones para recibir a nuestros estudiantes. En cuanto a la infraestructura, tiene las unidades sanitarias, están adecuadas para que ellos puedan hacer la parte de lavado de manos y todo el aseo de ellos mismos. Entonces, hacer un análisis de la infraestructura. Eso también es otra recomendación. Otra recomendación, como lo decían ustedes, cuando regresen ya nuestros estudiantes, no iniciar inmediatamente con la temática de las diferentes áreas, sino que esto sea un proceso de adaptación, donde ellos comiencen a sentir confianza, donde ellos empiezan a entender nuevamente el contexto donde están regresando, porque ya vienen de un largo tiempo en el que han estado en virtualidad. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo los vamos a recibir? Y eso lo podemos hacer porque puede ser en la institución educativa o a través de los organismos de salud que tengan profesionales, psicólogos, orientadores sociales, que nos ayuden cómo los vamos a recibir para que ellos puedan adaptarse nuevamente a este contexto y que después luego ya nos vamos organizando para iniciar ya
temáticas. Entonces, en general, serían como algunas de las recomendaciones que daría para el retorno a la presencialidad. Muchas gracias, Andrés. En verdad lo que dices es importante, ¿no? Las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Realmente avanzar con la temática que tenía yo planificada o que los chicos se sientan cómodos? Acaban de regresar de más de un año de estar encerrados, de repente han perdido familiares. Debe ser duro para ellos en ese momento. Entonces, ir así, ¿no? Poquito a poquito. Muchísimas gracias. Realmente estas recomendaciones yo creo que nos van a ayudar bastante y esperemos que nos puedan escuchar muchos maestros y que se puedan alimentar de las experiencias de cada uno de ustedes, ¿no? Me parece eso bastante potente. Muchas gracias nuevamente. También reiterar mi agradecimiento a los profesores quienes nos acompañaron el día de hoy. Martín, muchas de las experiencias y recomendaciones brindadas por nuestros colegas internacionales también coinciden con los comentarios en nuestra página de Facebook y el Talk. Por ejemplo, Liliana Vázquez, quien está en Estados Unidos, recomienda que tanto los profesores y estudiantes deberían estar preparados psicológicamente ante este eventual retorno al colegio, a fin de poder proveer clases en un ambiente seguro y agradable. Del mismo modo, Diego André Cabello también sostiene que el soporte psicológico es vital para afrontar este eventual retorno a clases. Muchas gracias por sus aportes, comunidad de EL Talk. Y no se olviden dejarnos sus comentarios en todas nuestras plataformas sociales. Hasta una nueva oportunidad. Bye bye. Nos vemos pronto en otro episodio de EL Talk. Teachers Talk. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.